Hola, somos Laura Hernández y Alejandro Arias. Y nuestra pregunta principal es: ¿en qué consisten las teorías de reproducción y resistencia y cómo la resistencia se acomoda en el proceso de escolarización? Reproducción es cuando se produce algo y se repite indefinidamente. Aplicándolo a la educación, propone que las escuelas son instituciones que se encargan de reproducir en los diferentes grupos sociales los conocimientos necesarios para ocupar un lugar en la sociedad. Teorías de la reproducción. Las teorías de la reproducción toman el problema de cómo funcionan las escuelas en beneficio de la sociedad dominante como su preocupación central. Se enfocan en cómo el poder es usado para mediar entre las escuelas y los intereses del capital, buscando reproducir conocimientos en pro del capitalismo, dejando de lado el propósito de la escolarización. Las teorías de la reproducción social por Althusser, Bowles y Gintis. Estas se basan en la noción de que las escuelas ocupan un papel central en la reproducción de las formaciones sociales necesarias para sostener las relaciones capitalistas de producción. Básicamente, la reproducción social indica que las escuelas son las instituciones encargadas de reproducir en las diferentes clases y grupos sociales los conocimientos necesarios para ocupar su respectivo lugar en la sociedad, creando una fuerza de trabajo estratificada según raza, sexo y clase social. Tanto la escuela como la casa son modelos reproductores, donde se pueden encargar de que predomine o no la ideología de la clase dominante. Se puede decir que tanto Althusser como Bowles y Gintis fallaron tanto en su definición de hegemonía al no hacerla en términos que postularan una relación dialéctica entre poder, ideología y resistencia, como al no ofrecer un marco de referencia para desarrollar una forma viable de pedagogía radical. Ambas posturas relegan la intervención humana a un modelo pasivo de socialización que hace demasiado énfasis en la dominación, mientras que ignora la contradicción y las formas de resistencia que también caracterizan a los sitios sociales como son las escuelas y el lugar de trabajo. Además, ambas posturas enfatizan la noción de reproducción social a expensas de la reproducción cultural, y a pesar de la insistencia de Althusser en el papel de la ideología como mecanismo de dominación, el concepto esencialmente funciona para mistificar más que para explicar cómo la gente resiste, escapa o cambia el aplastante peso del orden social existente. Las teorías de reproducción cultural, Bourdieu, colegas y Bernstein. Las teorías de la reproducción cultural empiezan precisamente en el punto donde terminan las teorías de reproducción social. Las teorías de la reproducción cultural han hecho un gran esfuerzo para desarrollar una sociología del currículum que vincule la cultura, clase y dominación con la lógica y los imperativos de la escuela. En estas se da la prioridad al papel mediador de la cultura en la reproducción de las clases sociales sobre el estudio de los problemas relacionados, como son el origen y las consecuencias de la desigualdad económica. Esta reproducción de la cultura, según Bourdieu, estaría enfocada en la alta cultura, es decir, se enseñaría tan solo una parte de la cultura, en este caso, la cultura de la clase alta o dominante, que es socialmente legitimada y aceptada como válida, pues no se puede enseñar toda la cultura existente por su inabarcabilidad. Lastimosamente, culturas de países con menor poder a nivel global son dejadas de lado, logrando una deculturación, es decir, ya no se reconoce la propia cultura, sino que se le niega o se la trata de cultura inferior. Giraud frente a las teorías de reproducción. En estas teorías vemos que tanto Bourdieu como Bernstein se limitan a una versión de la dominación en la que el círculo de la reproducción parece irrompible. Aunque ambos teóricos suministran análisis que aclaran la relativa autonomía de las escuelas y la naturaleza política de la cultura como fuerza reproductiva, los actores sociales, como posibles agentes de cambio, desaparecen en estos supuestos, de la misma forma en la que hacen las instancias de conflicto y de contradicción. Como resultado, sus planteamientos son limitados e incompletos. Aunque cada una de estas posiciones ha sido útil, han fallado en desarrollar una teoría de la escolarización que una dialécticamente la estructura y la intervención humana. Estas perspectivas no solo han ayudado a reproducir los mismos mecanismos de dominación que ellos han atacado, sino que también han ignorado aquellos espacios ideológicos y culturales que hablan de resistencia y de la promesa de una pedagogía crítica transformadora. El actual estancamiento en la nueva sociología de la educación se revela
en su incapacidad de ir más allá de lo que Giraud ha etiquetado como teorías de la reproducción. Más allá de las teorías de la reproducción social y cultural, hacia mediados de los años 80 y 90, una serie de estudios educacionales han servido como transición entre las teorías de la reproducción social y cultural a las teorías de la resistencia. Primeras teorías de resistencia. Tomando los conceptos de conflicto y resistencia como puntos de partida para su análisis, estos estudios han buscado redefinir la importancia de poder, ideología y cultura como construcciones centrales para comprender las complejas relaciones entre la escolarización y la sociedad dominante. El trabajo de Willis, Hedvig y Corrigan integran teoría neomarxista con estudios etnográficos con la finalidad de aclarar las dinámicas de acomodación y resistencia y cómo ellas trabajan a través de culturas de oposición de jóvenes tanto dentro como fuera de las escuelas. Por lo tanto, una contribución mayor que ha emergido de los estudios neomarxistas es que, en parte, ellos demuestran que los mecanismos de reproducción social y cultural nunca están completos y siempre están enfrentados con elementos de oposición parcialmente percibidos. En vez de ver a la dominación como el simple reflejo de las fuerzas externas, capital, Estado, etc., Willis, Apple, Olson y otros han desarrollado una noción de reproducción en que la dominación de la clase trabajadora es vista no solo como el resultado de las restricciones estructurales e ideológicas implícitas en las relaciones sociales capitalistas, sino también como parte del proceso de autoformación dentro de la clase trabajadora misma. Las teorías de la resistencia ofrecen un estudio de la forma en que la clase y cultura se combinan para ofrecer descripciones en términos de política cultural. Finalmente, las teorías de la resistencia profundizan nuestra comprensión de la noción de autonomía relativa, en la que las instituciones, como las escuelas, fueron reducidas al reflejo o sombra del modo de producción. Giraud frente a las teorías de resistencia. Sin embargo, Giraud también resalta las debilidades en estas teorías de la resistencia, realizando críticas como un punto de partida para un mayor desarrollo de una teoría crítica de la escolarización. Primero, afirma que la resistencia no es solo en contra de la cultura dominante y no toda conducta de oposición tiene un significado radical. Aunque los estudios de la resistencia señalan los sitios sociales como espacios en los que la cultura dominante es enfrentada y desafiada por grupos subordinados, no todas las conductas de oposición tienen un significado radical, ni toda conducta de oposición está enraizada en una reacción a la autoridad y a la dominación. Es decir, el acto de resistencia puede ser generado por los subordinados en contra de la cultura dominante, o puede ser generado por la cultura dominante para defenderse a sí misma. Segundo, hay un número inadecuado de intentos por tomar en cuenta los problemas de género y raza. Como Arnott, McRobbie, Walkerdine y otros han señalado, los estudios de la resistencia generalmente ignoran los problemas de las mujeres y de género, para en vez de ello, enfocarse principalmente en los hombres y en la clase, cuando analizan la dominación, la lucha y la escolarización. La ironía aquí es que una gran cantidad de trabajo neomarxista, aunque supuestamente entregado a preocupaciones emancipatorias, termina por contribuir a la reproducción de actitudes y prácticas sexistas, aunque ignorándola. Tercero, se ve a la resistencia como un modo de estilo apolítico. Los estudios neomarxistas de la escolarización parecen tener un inexplicable apego a la definición de resistencia, honrándola como a un modo de estilo apolítico. Cuarto, poco énfasis a la represión de subjetividades en la escolarización y su enfoque en la producción. Las teorías de la resistencia han subteorizado la idea de que las escuelas no solo reprimen las subjetividades, sino que también están activamente involucradas en su producción. El problema crucial es que los educadores necesitan reconocer las contradicciones en la cultura de la clase trabajadora y aprender cómo descartar los elementos que son represivos, al mismo tiempo reapropiarse de las características que son progresistas y esclarecedoras. Quinto, falta de atención ante cómo afecta la dominación a la estructura de la personalidad. Sin una teoría con necesidades radicales y una psicología profunda, los educadores no tienen forma de comprender el control y la fuerza de las estructuras sociales alienantes, así como la forma en que se manifiestan en los aspectos vividos y con frecuencia no discursivos de la vida cotidiana. Resistencia. Giraud define la resistencia como un modo de discurso que rechaza las explicaciones tradicionales del fracaso de las escuelas y conductas de oposición. La resistencia habla de una institución educativa
donde las personas piensen por sí mismas y se vuelvan agentes de cambio social. Giró hacia una teoría de la resistencia. La teoría de la resistencia busca un pensamiento crítico e investigativo para tener una visión más clara de la sociedad que nos envuelve, donde no debe haber una línea reproductiva de seguimiento, pues debe buscar la conexión entre docentes y alumnos, teniendo un mejor aprendizaje de ambas partes, haciendo lo que les gusta y no lo que un sistema les impone. Además, el valor esencial de la noción de resistencia tiene que ser medido, no solo por el grado en que promueve el pensamiento crítico y la acción reflexiva, sino, de manera más importante, por el grado en el que contiene las posibilidades de estimular la lucha política colectiva alrededor de problemas de poder y de determinación social. Acomoden el proceso de escolarización. Finalmente, se pretende ver al valor de la resistencia como un principio educativo. El valor pedagógico de la resistencia rechaza la noción de que las escuelas son simplemente sitios de instrucción, y al hacer esto, no solo politiza la noción de cultura, sino que señala la necesidad de analizar la cultura de la escuela dentro de un terreno cambiante de lucha y contestación. Los elementos de resistencia ahora se convierten en el punto central para la construcción de diferentes conjuntos de experiencias vividas, en las que los estudiantes pueden encontrar una voz y mantener y extender las dimensiones positivas de sus propias culturas e historia. La resistencia también llama la atención a los modos de pedagogía que necesitan explicar los intereses ideológicos incluidos en los diferentes sistemas de mensajes de la escuela, particularmente en el currículum, en las formas de instrucción y procedimientos de evaluación. Entonces, según lo anterior, los maestros deberían descifrar cómo los modos de producción cultural pueden ser analizados para impulsar el pensamiento crítico, el discurso analítico y las nuevas formas de apropiación intelectual. En conclusión, existiría una necesidad de reformular la relación entre ideología, cultura y hegemonía para hacer claras las formas en las que estas categorías pueden aumentar nuestra comprensión de la resistencia y de cómo tales conceptos pueden formar las bases teóricas para una pedagogía radical que toman seriamente la intervención humana. Resumen time. Entonces, reiterando nuestra pregunta, ¿en qué consisten las teorías de reproducción y resistencia? ¿Y cómo la resistencia se acomoda en el proceso de escolarización? Podríamos responder que las teorías de reproducción son dos: las teorías de la reproducción social por Althusser, Bowles y Gintis, y las teorías de la reproducción cultural por Bourdieu y Bernstein. Estas hablan de cómo las escuelas son instituciones que se encargan de reproducir en los diferentes grupos sociales los conocimientos necesarios, basados en las formaciones sociales en pro de una producción capitalista o en pro de conocimientos culturales, para que estos ocupen su lugar en la sociedad. A su vez, la teoría de resistencia de Giró consiste en un modo de discurso que rechaza las explicaciones tradicionales del fracaso de las escuelas y conductas de oposición. Y finalmente, se puede decir que la resistencia se acomoda en el proceso de escolarización al verla como un principio educativo en el que los estudiantes pueden encontrar una voz, mantener y extender las dimensiones positivas de sus propias culturas e historia, creando así una pedagogía radical que tome seriamente a la intervención humana. Esperamos que te haya servido. ¡Nos vemos!